hoy día hay un ambiente muy especial de fervor religioso en nuestro país. Nosotros lo hemos vivido alguna vez de manera muy especial, pero hoy día además usted tiene tiempo para conversar con nosotros, tiene tiempo para poder darnos sus inquietudes, hacer algunas preguntas acerca de problemas neurológicos que tienen que ver con las convulsiones, la epilepsia, los síntomas, el tratamiento. Y no solo eso, sino también cómo reaccionar frente a un evento que le puede pasar absolutamente a cualquiera. Si usted está un poquito preparado y tiene las habilidades de cualquier socorrista y tiene esa emoción social como para poder ayudar, va a poder ayudar. Otra cosa les digo, mejor no estorbe si no quiere hacerlo, pero a la larga eso tiene muchísimo que ver con cosas que se nos presentan a nosotros o casos que se nos presentan alguna vez en la vida, y esto le va a pasar a muchísimas personas. El doctor Yeli Mercaucha además es neurocirujano. Él investiga el cerebro, imagínense ustedes, yo siempre lo he dicho y es algo muy especial. Cuando uno alguna vez tiene un cerebro en su mano, cuando nosotros trabajamos, estamos en clases de neuroanatomía, de anatomía, uno tiene algo en su mano que pesa más o menos 2,5 kilos o menos, quizás, y está todo. O sea, ahí está el amor a su mamá. En el cerebro están las tablas de multiplicar, su teléfono, está todo de lo que se quiere acordar. Están tantas cosas en el cerebro, el amor a su esposa, el amor a sus hijos, pero también están la angustia, la ansiedad, la depresión, y también están algunos problemas que nos generan a nosotros un dolor de cabeza que es tan frecuente, una migraña. Está alguna convulsión, está alguna preocupación, están las emociones, están los sentimientos. Entonces, cuando uno agarra algo en su mano y dice, ¿cómo es posible que esto que está acá gobierne tanto? Y la verdad que nosotros conocemos poco, porque nos falta por conocer muchísimo más de lo que estoy seguro puede llegar a ser un poder. Y empoderarse de su propio cerebro ayuda muchísimo a sobrevivir. Doctor Caucha, me va a disculpar un ratito, pero nosotros normalmente comenzamos un poco con la coyuntura, y la coyuntura esta semana nos ha llevado a ver muchas cosas también con respecto a las opiniones de varias personas, respecto a el tema de violencia social que existe en nuestro país. Y el tema de violencia social ya llega a ser algo tan cotidiano que nos cohíbe, nos reprime, nos deja en nuestra casa, nos da inseguridad, nos da problemas serios de pertenencia al país también. Entonces, amigos, la violencia además hay violencia individual y hay violencia de masas. Y no se comportan de igual manera. Desde el triunfo de la U y hasta, digamos, hasta la procesión, ¿no? O sea, es una especie de psicología de masas que nos vuelve mucho más. Pero hay un grupo de personas, especialmente algunos jóvenes, que están equivocando el camino de hecho hacia lo que se pretende hacer en el país. Bueno, que se vayan todos. ¿Quién queda? O sea, claro. ¿Quién queda? Por Dios. Le comento sobre esto, de lo que está hablando. Bueno, nosotros siempre hablamos de la cirugía de epilepsia, cirugía de tumores, hemorragias, que está dentro, que es siempre el pan de cada día de los neurocirujanos, del instituto donde trabajo, pero la salud mental es importante, ¿no? Con los jóvenes, adultos, ancianos. Ya años atrás, por esas casualidades de la vida, cuando era médico general, de repente estuve inmiscuido en la salud mental. Hay programas
hay problemas de adicciones, y también hay problemas psicológicos con todos los profesionales. No solamente es el que no estudió, el que no se preparó. La salud mental está inscrita en todo. En todo, hasta en dormir. Hasta en dormir. O sea, hasta en dormir y hasta en despertarse. Entonces, no, o sea, es increíble. Creo que estamos mal. Justo salió por casualidad la salud mental, que no tenemos que nada a ver, creo, no nos hemos programado para el tema de hoy día, pero la salud mental es importante. ¿Por qué? Si nosotros no controlamos la salud mental, pues lamentablemente como profesionales vamos a actuar mal. Como políticos, como ahorita me está diciendo, como políticos actúan mal porque están mal mentalmente, ¿no? Eso, nosotros como neurocirujano, especialista en cirugía de epilepsia, nosotros lo vemos al paciente desde un punto de vista también psicológico, de la salud mental, porque tiene muchos problemas, de repente esquizofrenia, algún problema psicológico que la misma enfermedad lo va deteriorando el cerebro, y es necesario inmiscuir al neuropsicólogo y al neuropsiquiatra. Es multidisciplinario, es un equipo el que tiene que trabajar, ¿no es cierto? Y además, todo enfermo, así es, toda persona hospitalizada sufre. Todo. Y la familia sufre. Y así como que te digan que tienes cáncer o que tienes otra enfermedad, el entorno familiar se ve envuelto en esta vorágine de salud, y ahí es donde nosotros estamos trabajando, gracias a ustedes, queridos amigos que nos pueden ver, para tratar de canalizar esas dudas, esos problemas. Y vamos a tratar de darles, no quizás la solución completa, pero sí el caminito que uno tiene que seguir para mejorar ese estado de salud mental que existe. Y más aún hoy que tenemos un estudioso del cerebro. ¿Ya? Entonces, por favor, amigos, les ruego que se contacten con nosotros, no pierdan tiempo, envíennos sus preguntas. Hoy día vamos a hablar de temas como epilepsia, síntomas y tratamiento, pero también podemos hablar no solo de salud mental, sino hasta dolor de cabeza. ¿Ya? Algo que es pero tan frecuente, ¿ya? Y podemos hablar no solo de dolor de cabeza, sino de casos extremadamente particulares, sin pretender hacer consulta desde aquí, porque no se puede hacer una consulta médica a este nivel, pero sí podemos orientar. Sí, bueno, lo que es la epilepsia, pues es una condición, una enfermedad pues crónica, ¿no? Que si no se detecta a un inicio, cuando recién empieza, esto se va deteriorando, el paciente se va deteriorando constantemente. Ese cortocircuito que tenemos nosotros, el cerebro, siempre salen las figuras, ¿no? Ahora todos entran al internet. Conexiones eléctricas, ¿no? Todo está lleno de conexiones de corriente, ¿no? Para que entienda la gente, ¿no? Tiene mucha corriente, todo el corriente. Pero está pasando la corriente como tal, fluye. Pero ¿qué pasa si hay un cortocircuito ahí? Entonces ya no hay una coordinación y el paciente empieza de repente a salir caminando o se queda mirando fijamente o empieza a tener crisis, ¿no? Empieza a tener crisis, movimientos que se llaman, o de una mano, ves que su mano le está moviendo y eso se llama una crisis focal. Una crisis focal es una epilepsia, ¿no? Es una epilepsia. Ahora, ¿por qué me está moviendo la mano? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está produciendo ese movimiento? ¿Por qué me está dando epilepsia? Ahí hay varias preguntas, ¿no? O sea, resolver. Para resolver, pues se hace un estudio detenidamente. Primero es estudiar los síntomas. Estamos hablando de los síntomas de la epilepsia. Por ejemplo, esta crisis focal motor, sin pérdida de conciencia, porque el paciente está mirando cómo está moviendo su mano. O de repente siente que se le mueve la cara, ¿no? Y pueden equivocarse, de repente es un espasmo hemifacial. ¿Ha visto? Hay personas que no es bien frecuente, ¿eh? ¿No? Tic-tic, tic-tic en el ojo. Sí, ¿no? Hay mucho, sí. Entonces hay que el neurólogo epileptólogo o el neurocirujano especialista en epilepsia y todo eso, porque nosotros tenemos que conocer desde la clínica, desde los estudios de electroencefalograma, desde las resonancias,
De todos los estudios que se hacen, tenemos que comprender la parte también psicológica, psiquiátrica, para nosotros poder decir, mira, este paciente es un candidato a cirugía, porque ya no controla con sus medicamentos, tiene 5 medicamentos, ya pasó por otros 5 más y no controla la crisis. Entonces nosotros tenemos que estar bien enfocados con todos los estudios y con toda la gente que nos rodea para poder llegar a un buen diagnóstico y de repente hacerle una cirugía. Yo lo que quería comentarles, amigos, es que imagínense usted ¿por qué hay electricidad en el cerebro? Okay. ¿Por qué hay electricidad en el cerebro? Vamos a ir a lo que se llama neurofisiología. Puede ser aburrido para algunas personas, por favor, no nos corten porque les estoy diciendo algo que es importantísimo. La energía química se convierte en energía eléctrica. La química tiene valencias positivas, valencias negativas. Usted agarra el magnetismo y ve un polo positivo con un polo negativo y el imán hace que se junten y se peguen. Ok, eso por ejemplo es importante porque cuando hay 2 polos positivos uno no puede juntar un imán, ¿ya? ¿Por qué? Porque la química, el sodio, el yodo, el potasio, el cloro, el magnesio, el fósforo, que son parte de nuestra química cerebral, hace que exista y se genere una energía eléctrica que va de un cable a otro cable, porque estamos hipercableados, y yo no le exagero si digo que hay más de 3.000 millones de conexiones eléctricas en el cerebro. Entonces, sí, es bien bacán cómo una energía química, biológica en nuestro cuerpo se transforma en energía eléctrica que hace que yo quiero mover mi brazo. Ok. ¿Por qué? No, o sea, son estímulos. Para eso tenemos los 5 sentidos. Hay un estímulo de la visión y ese estímulo genera una reacción y activa pues el sodio, el potasio y cada ion, esos elementos químicos de la tienen una valencia. Tienen una valencia. Bien es positivo, bien negativo, y como usted lo dice, o sea, entonces son cargas, ¿no? Son cargas y eso se transforma en electricidad, como por decirlo. Así es. Ahora, ¿y si funcionan mal esos iones? Pues estás fallando todo. Es que se apaga el carro, se apagó nuestro CPU, nuestra computadora que la tenemos acá del cerebro, ¿no? Eso es nuestro CPU, que cada tiene como un virus, ya, ok. Así, listo. Entonces, es ahí donde nosotros entramos a ver las enfermedades neurológicas del cerebro. Y una parte de eso, pues, es la epilepsia, que no sabemos de dónde, tan sencillo reconocer. ¿Por qué está ese cortocircuito, no? De acuerdo. La epilepsia, la gente dice, bueno, este señor es epiléptico porque acaba de convulsionar, ¿ya? Convulsión. Hay como bien lo ha dicho doctor, hay distintos tipos de convulsiones. Hay convulsiones que ni siquiera parecen convulsiones y hay convulsiones focales, un brazo, por ejemplo. Hay convulsiones generalizadas, hay convulsiones que se llaman ausencias, que es una desconexión momentánea, rápida, y todo esto tiene un tipo. Pero una convulsión no necesariamente es igual a una epilepsia, porque hay distintas enfermedades que pueden producir convulsiones sin llegar a ser una epilepsia. ¿Nos puede explicar eso un poquito, doctor? Bueno, las crisis que ahora generalmente cambian los términos, pero es lo mismo, ¿no? Antes se llamaban convulsiones, ahora crisis. Por ejemplo, antes se llamaban crisis, epilepsia psicogénica, después cambió los términos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, funcionales, que al parecer son crisis que están teniendo los pacientes y están parpadeando, ¿no? Entonces uno lo ve y dice, eso no es una crisis epiléptica. Ese es algo... Un síndrome conversivo, doctor, que es recontra común en este momento, ¿no? Ahora es entonces yo le digo, ahora el término le dice crisis funcionales, ¿no? Antes eran, el año pasado, crisis paroxísticas, no epilépticas, ahora funcionales. Pero también puede pasar que una deshidratación... Así es.
te dé una convulsión, una baja de azúcar te dé una convulsión, un desmayo, un síncope que te puede dar una convulsión, un problema. O sea, hay un montón de cosas que te pueden dar una convulsión sin ser epilepsia. Así es. Entonces ahí es el detalle. ¿Por qué? Siempre me pasa, yo veo los pacientes vienen a hacerse atender y ya están con medicamentos, 2 medicamentos. No es que yo fui al neurólogo y me dio fenitoína, o me dio ácido valproico, o me dio cualquier medicamento anticrisis. Pero yo le digo, pero no debiste recibir. O sea, primero se estudia, primero hay que saber si es una epilepsia o no. Entonces, yo creo que si uno es médico y sabe que no sabe, pues derivo, ¿no? Porque ahí viene el error. Es donde ya cuando va el paciente a un epileptólogo y dice, ¿le quito o no le quito? Es que titulas al paciente, le pones como que te ponen un sticker acá, ¿no? Y el paciente queda con esa carga, además emocional, ¿no? Porque soy epiléptico y de repente ni siquiera era, ¿no? Así es. Entonces ahí es donde hay que tener paciencia. Yo les digo a los pacientes, si es una crisis epiléptica va a pasar 1 o 2 minutos. Hay que tener la calma. Si pueden grabar al paciente, hay que grabarlo con su celular, con su cámara, porque uno viéndolo puede decir, sí es una crisis. Y esa crisis probablemente viene del lóbulo temporal, de la región frontal, o de repente de la región del hipotálamo. Si viene con ilusiones ópticas, viene de la región occipital, ¿no? Claro, entonces el paciente pues estaba ahí, el niño pues estaba ahí en el juego. Ahora no sé cómo se llaman los juegos. Sí, yo tampoco, pero eso que te dan las luces así empiezan a tener crisis. Pues son estímulos luminosos. Un estímulo donde el cerebro en un momento se sobrecarga, se altera y no sabe qué hacer con tanta información óptica, visual, ¿no? Y esto yo lo he visto, doctor, alguna vez, hace muchos años, como 20 años que no voy a una discoteca, pero cuando esas luces estroboscópicas, ¿no es cierto? Son estímulos y eso produce a veces hasta en masa, doctor. Situaciones así bien delicadas que tienen que ver con esas sensaciones que produce. Vamos a recordar, doctor, las sensaciones vienen de los órganos de los sentidos, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sensaciones del tacto, sensación gustativa, sensación auditiva, sensación visual, ¿ya? Esas sensaciones, después de ser analizadas por el cerebro, se pueden convertir en emociones. Y ahí donde las emociones, ahí es donde viene la ira, la angustia, la ansiedad, es donde viene la rabia, es donde viene el abandono. O sea, las sensaciones son diferentes a las emociones. Y ese es un tema que, claro, no nos toca el día de hoy, será motivo para conversarlo con un médico psiquiatra, pero en este momento es importantísimo entender las enfermedades neurológicas con un especialista. Háganos usted su consulta en casa, en familia, y trate de compartir estas respuestas con sus amigos y su familia. Doctor, nos estamos llenando de preguntas. Uy, mire, Doc, mire. Sí. Yo creo que me dice de que no corten, yo no creo que van a cortar esto. No. Está muy interesante. Creo que es más un diálogo como para que la gente entienda. De eso se trata, Doc. Y se eduquen. ¿Por qué? Hasta ahora hay muchos pacientes que me dicen que toman la sangre de murciélago, sangre de angarilla, le pasan el cuy, se va al brujo, le sacan 5,000 soles. El huevo, y no lo curan. Entonces hay que educar a la gente que la epilepsia se trata y muchas veces se cura. Entonces, pero están con el miedo de que algo les puedan decir, que los van a apartar de su trabajo, los van a apartar de su ambiente. Entonces, en el 2012, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con por ejemplo, el ILAE, ¿no? La Liga Internacional de Epilepsia, dicen hay que sacar a la epilepsia de las sombras, porque la epilepsia está bajo la sombra, escondido. Muchos pacientes tienen crisis, pero por temor
¿A qué le dirán? ¿A qué cosa va a pasar? De repente, ¿se acuerda de Doctor, ¿cuántos pacientes conoce usted que le confiesen que tienen hemorroides? O sea, yo te digo, ninguno, ¿ya? La epilepsia es peor todavía, porque te tratan diferente. El estigma sigue. El estigma, la estigmatización. Estamos 100% de acuerdo en eso. ¿Y qué le parece si nos arrancamos a contestar algunas preguntas? Y acá nos vamos para adelante, ¿eh? Ok, gracias queridos amigos por comunicarse con nosotros, gracias además por tener la oportunidad y por aprovechar más bien esta oportunidad de hablar con nosotros el día de hoy. María, desde el Agustino, me dice: doctor, deseo saber cuáles son los tipos de epilepsia para saber qué tipo de epilepsia tengo exactamente. Eso no lo sé, no sabía que habían tipos o subtipos, pero usted coméntenos, por favor. Bueno, los tipos de epilepsia pueden ser estructurales. Estructural significa que, bueno, tengo un tumor en el cerebro y me está dando una crisis. O tengo una cicatriz, como se le dice, una displasia. O tuvo una meningitis. O tuvo, claro, son estructurales. O de repente por un traumatismo encefalocráneo se golpeó la cabeza, se forma una cicatriz y al año está con crisis. Que le produce cortocircuito, ¿no? Porque, claro, en un tejido que debería ser sano hay una cicatriz y eso produce como una gutapercha, pues señora, ¿no? O sea, tiene un cable, le pone una gutapercha y esa gutapercha en algún momento se comienza a hacer así y bueno, ya, hay una causa, sí, ¿no es cierto? Hay una causa. Hay otros que son, como le dicen, crisis, epilepsia primaria, que no hay una causa aparente, que son más fáciles de controlar. O también epilepsias genéticas, que sí hay. Generalmente son en los niños que les da a partir de los 3 meses. ¿Se acuerda fiebre? ¿Se acuerda que nos enseñaban? Bueno, una epilepsia o una crisis febril es desde los 6 meses hasta los 5 o 6 años. Pero tenía razón los pediatras que nos enseñaban, ¿no? Pero antes de eso, nos decían más o menos si es 2 meses o nace y está con crisis, puede ser genético también, puede ser, ¿no? Para eso se hace estudios genéticos, para poder diagnosticar. Hay síndromes epilépticos, como el síndrome de Dravet, ¿no? Síndromes que el síndrome de Lennox-Gastaut, que son parte de un conjunto de signos y síntomas. Así es. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí es otra cosa. O que están asociados de repente a un paciente que tenga autismo o un paciente que tenga un trastorno del desarrollo normal, esté asociado antes se le decía PCI, ¿no? Una parálisis cerebral, ¿no? Entonces, claro, que han caído cambiando los términos, pero la gente todavía se acostumbra a decir de repente parálisis infantil, ¿no? Esa es una forma de dividir las epilepsias. Hay otra forma que es más directa, digamos, crisis focales. Ajá. Crisis sistémicas, sí, ahora son las crisis de ausencia, y ahí más o menos uno va calificando o clasificando. El tema es llegar al porqué de esa crisis. O sea, ya no son los tipos de epilepsia, querida María desde el Agustino. No son los tipos, lo importante son las causas, el porqué. Incluso, doctor, en nuestro país está la parasitosis cerebral como una causa bastante frecuente de estos. Son los gusanitos del chancho, pues vamos a decir que se lo come el perro contamina, el contamina, se lo come el chancho, y al final uno come un gusanito que termina formando un quiste cerebral y eso puede llegar a producir una epilepsia. Entonces esto requiere un manejo, un estudio y un estudio individualizado de cada paciente. Y eso es muy importante. Sí, bueno, hay tipos de epilepsia y hay tipos de crisis. Ajá. Entonces, el tipo de crisis pueden ser crisis focales, motores, de inicio motor, o de inicio sensitivo, o no motor, que le dicen, ¿no? Entonces, con trastorno de la conciencia, sin trastorno de la conciencia, eso fue en la última clasificación, ¿no? Porque antes eran diferentes. Mejor ni lo menciono para que la gente se vaya acostumbrando, ¿no? Ya no hablar los términos anteriores. Y dependiendo de eso, pues nosotros no podemos estudiar o concentrarnos. Si es una resonancia que generalmente se pide, vemos, por ejemplo, como le dije, si es que se queda mirando a un punto fijo, ¿no? Tiene una crisis focal, no motor.
y el paciente empieza a hacer unos movimientos de la boca, un chupeteo, y empieza a cogerse la nariz, a cogerse el cabello, pues, no digo, esta es una epilepsia, esta es una crisis que viene del lóbulo temporal. Y si es del lóbulo temporal, de hecho que puede ser una esclerosis mesial, se llama el hipocampo que tenemos, que es nuestro disco duro, para decirle a los pacientes, donde guardamos información, y que es parte del sistema límbico de las emociones y todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si es que viene de ahí, se puede retirar esa estructura de un lado. Entonces el paciente se queda libre de crisis y ya no está tomando medicamentos, a veces mal medicados, ¿no? Bueno, y otra cosa que existe muchísimo en nuestro país, doctor, es la sobremedicación, ¿no es cierto? Es pan de cada día, sí. Sí, lamentablemente. Yo te veo decir sí, porque la verdad es que además cuando uno dosa a veces el fenobarbital en un paciente que está 1000 veces por encima de lo ideal, ¿no? De lo satisfactorio, ¿no? El fenobarbital es un medicamento muy antiguo, ¿no? Pero que poco a poco se ha ido dejando de lado. La fenitoína también se va dejando de lado. Hay muchos medicamentos que han salido que son más tolerables, menos dañinos para el hígado, menos secuelas, ¿no? Por ejemplo, las damas, las señoritas que quieren tener hijos y tienen epilepsia, pueden tener sus hijos. Entonces puede ser un cambio, van al médico, y que poco a poco se está entrenando. Por ejemplo, hay un programa prioritario de epilepsia, que ese programa debería funcionar en todo el país, ¿no? O sea, debería educar a todos los médicos generales. Médicos, obstetras, a todo, y que sea parte de la atención primaria de la salud. Es que es así, porque la epilepsia es un problema de salud. ¿Cuál es la incidencia, doctor, de epilepsia en nuestro país? ¿Tiene algunos números reales? Bueno, los números reales, yo creo que es más o menos en el mundo hay como 50 millones de personas que tienen epilepsia. 50 millones, o sea, es una barbaridad. Y en el Perú pues está por ahí, ¿no? Ahorita no tengo el dato exacto, la vez pasada me acuerdo, pero se me escapó ahorita Pero sí hay mucha epilepsia. Y de cada 100 personas, ¿cuántos eventualmente calcula usted? Así ahora no tiene que ser exacto, ¿no? O sea, yo creo que, miren, por ejemplo, en la consulta neurológica, pues yo creo que yo atiendo 20 y creo que 17, 15 tienen epilepsia. Sí. Okay. Entonces, ya lo tengo claro, por lo menos. Sí, pero de toda la cantidad, si tenemos 100 pacientes, pues yo creo que de hecho que va a superar hasta el 2, 3%, 3, 4 personas. Okay, sí, de hecho que sí. De hecho que sí. Roberto, desde Surco, doctor, ¿qué estudios necesito para determinar si soy candidato a cirugía de epilepsia? Qué buena pregunta. Yo le digo, Roberto, que no lo sé exactamente, pero me gustaría, doctor. A ver. Claro, cuando es para ver si es candidato, hay que ser un poco insidiosos en lo que es una resonancia con protocolo de epilepsia, un video electroencefalograma, ictal. ¿Qué significa ictal? Que hay una cámara, se le pone los electrodos, no, seguramente si ya tiene epilepsia ya sabe que es un electroencefalograma, el estudio del cerebro, ¿no? Entonces, pero que dentro del estudio del video vemos... Ojalá nos dé las crisis, ¿no? Ojalá tenga crisis ahí para poder coincidir. Mira, aquí aparece la actividad epileptógena, justo en la región frontal. Vamos a ver la resonancia con protocolo de epilepsia muy clara, fina. Mira, esto de acá parece una displasia, pero que el radiólogo general lo informa como normal. Entonces nosotros tenemos que ver, el que está entrenado en epilepsia, entonces uno mismo agarra las imágenes, como cualquier profesional, en su área, agarra las imágenes, la pone en su computadora, las agranda, las achica, le cambia de contraste, de color, y ven, mira, esto es una displasia, que está mal informado bueno, no es que no sepan, sino que no es que son... Es subespecialidad, sí, ¿no? Entonces, o sea, eso es bien delicadito. No hay neuroradiólogos, pues, cantidad, pues, ¿no? Yo, entonces, Roberto, desde acá yo le digo, sinceramente, póngase en manos de un especialista. Sí, así es. Y ahí se toma la decisión.
Y no es de una sola persona, le diré, ¿no es cierto? Sí. No es de una persona. Hay un electrofisiólogo además que te ayuda, hay un médico radiólogo que te ayuda y hay una conversación, porque evidentemente si uno va a tomar este tipo de decisiones requieren un manejo compartido. Un comité. Un comité tiene que someterse a un comité de cirugía de epilepsia. No es que va el cirujano X. ¿Sabes qué? Necesito que me operes porque tengo epilepsia. Y si el profesional agarra y le dice, sí, te puedo operar, ¿dónde estamos? ¿No? Entonces, le tienes que decir cuál es su comité de cirugía de epilepsia, quiénes lo conforman, su equipo, cuál es su equipo, quién es el neuropsiquiatra, quién es el neuropsicólogo, quién es el epileptólogo, quién es el neurofisiólogo, quién es el neuroradiólogo, que nos asegure que esa parte del cerebro la tenemos que retirar, que esos son para las receptivas. Okay. O también hay quemaditas, ¿no es cierto? También hay neuromodulación. Neuromodulación, ok. Así es. Bueno, Teresa de la Perla, doctor, una consulta. ¿Con la epilepsia se nace? ¿O cualquier día uno puede sufrir una crisis? Así es. Entonces, buena pregunta. Sí, perfecto. Vamos a orientar, ¿no? Más vale con las preguntas porque son reales, porque lo entiende la población. Así es. Entonces, la epilepsia no se nace con la epilepsia. Tal vez que sea genética, ¿no? Pero somos muy raro, muy rarísimo, es muy raro. Entonces, pero es adquirida en el transcurso de la vida. Puede ser en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez. Yo justo ya va a ser 3 años, no, ya van a ser 5 años, una paciente de 74 años, claro, ya va a cumplir 80. La paciente venía pues con unas heridas en la frente, se ha fracturado el brazo, y iban al médico y decían, no, es que eso no, es otra cosa, eso no es epilepsia. Entonces acude conmigo y le digo, pero lo que me estás diciendo es una epilepsia. Pero doctor, me ha dicho que no. ¿Cómo que no? Es una epilepsia. Le digo, hay que hacerte un estudio. Entonces vimos que sí era una epilepsia. Post-cicatriz, post-trauma. Y no sabemos. No sabemos porque al parecer, preguntándole bien a la señora, dice que ya como a los 40 años empezó y ya tenía 70 años. Más de 70 años, 74 años. Y ahí era una esclerosis mesial, pero ahora ya estaba un poco más complicada. De acuerdo. Doctor, una pregunta que se me ocurre a mí. ¿Tiene que ver la epilepsia con demencia? Podría ser. O sea, podría ser que un deterioro neurológico podría suceder, ¿no? Que por deterioro neurológico. No siempre, pero podría ser una demencia que está asociada a la epilepsia y eso empeorar la demencia, podría ser. Podría ser, ok. Muy bien, vamos a ver. Cristian, mi hermano se cayó en la ducha, tiene un hematoma en la cabeza, está en cuidados intensivos. ¿Por qué es necesario operarlo de la cabeza? Porque no solo le pueden dar ¿Por qué no solo le pueden dar antiinflamatorios para que desinflame? ¿Qué efecto puede tener después de que salga de cuidados intensivos? Si me permite, doctor, yo por emergencista que soy, el hematoma, estimado Cristian, ocupa un espacio. ¿Ya? Ocupa un espacio. Y usted sabe que el cráneo es una caja cerrada. No es una caja abierta, no cede. Entonces, un hematoma, especialmente si gotea y gotea y gotea, puede aumentar el volumen del cerebro y no tiene por dónde moverse. Eso genera algo que se llama hipertensión endocraniana, que es grave. Y si le han dicho que requiere una cirugía por hematoma, en este caso subdural probablemente, de hecho hay que hacerlo para drenar y aliviar la presión que existe en el cerebro, porque por otro lado la sangre inflama, tiene componentes inflamatorios. Si el cerebro se inflama, se hincha y no tiene por dónde liberarse. Y por eso un drenaje a veces salva vidas. No, a veces, si se lo han dicho, salva vidas. Por favor, comente usted. Bueno, Cristian es, ¿no? Cristian, mira, si te han dicho que tiene que hacerle una cirugía, muy claro lo dice el doctor,
tiene una hipertensión endocraniana, se hinchó el cerebro, de repente tiene un poquito de sangre, pero es necesario liberar el cerebro. Es como yo le estaba comentando que se te hinchó la pierna y estás con una media, y esa media está pues que poniéndose, se está poniendo morada la pierna, entonces agarras con una tijera y la cortas y empieza la circulación otra vez. El cerebro igual. Como el cerebro no tiene a dónde expandirse, entonces el cráneo es duro y solamente hay un agujero abajo en la base del cráneo que se llama el agujero magno. Entonces, si el cerebro está hinchándose, ¿hacia dónde se va a ir? A ese agujero por donde sale. Y además ahí es donde están lo que regula los latidos cardíacos y la respiración, ¿no? O sea, es enclavamiento. Enclavamiento. El cerebro se enclava en esto que es duro. Y ahí puede haber paro respiratorio, paro cardíaco, paro todo. ¿Por qué? Porque el cerebro se hincha y no tiene otra forma de hacerlo que irse para abajo. El famoso enclavamiento. ¿Y por qué cuando se enclavan los pacientes, el neurólogo o los médicos levantan el párpado y ves que la pupila está grandaza? Es porque la pupila está controlada o regulada por el tercer nervio craneal que está ahí en el tronco. Todos los nervios salen de ahí. Entonces, si está enclavado, pues está con las pupilas bien grandes. Ya se enclavó. O dice muerte y esto cerebral. no se trata con desinflamatorios, amigo. Entonces hay que retirar el cráneo y guardársela en la grasita o en el banco de tejidos hasta que desinflame el cerebro. Ahora, que dice ahí, creo que sí va a quedar con secuelas. Eso, si es que es del lado derecho, que generalmente no tenemos todas las funciones, el paciente va a despertar, a hablar y todo, pero si es del lado izquierdo, de repente que tenga un problema del habla o de coordinar bien las palabras. Y para eso existe la rehabilitación. Y full terapia. Full terapia. Ok, Cristian, lástima lo que le ha pasado a tu hermano, pero un hematoma intracraneal requiere un manejo de especialistas. No pongas en duda su capacidad, ponte en manos de estos médicos especialistas, porque así es, lo lamento, pero además hay muchas posibilidades de que con esta cirugía reaccione positivamente. María Luisa, desde Jesús María. Mi hija tiene una vida normal, ella tiene 28 años. Ha tenido una vida normal, de la noche a la mañana empezó a convulsionar. Una noche convulsionó y ahora no desea trabajar porque tiene miedo que le agarre una crisis en cualquier momento y en cualquier lugar. En el hospital del distrito donde vivo no me quieren dar una interconsulta. Con el Instituto Nacional de Neurología. ¿Qué puedo hacer, doctor? Esto fue de un momento a otro y empezó este año. Da cólera, porque estamos hablando de salud, ¿no? O sea, da cólera que no se pueda acceder. Mire, y estando en la ciudad. Estando en la ciudad. No está pues pasando el río Marañón o el río el Amazonas, que tiene que ir por Tequepeque y tanta cosa en vuelo. No están buscando, están en la ciudad. Pero si es que está con un especialista de epilepsia, está bien, hazle caso, te va a orientar, te va a dar el medicamento adecuado y no debes tener crisis. Seguramente ya te pidió un electroencefalograma que tiene que hacerlo un especialista en neurofisiología. No cualquiera está capacitado en informar un electroencefalograma, porque a veces te lo informan como normal, habiendo actividad epileptógena. Entonces, lo que tiene que hacer es pedir, si es que no le están pidiendo todos los estudios y el medicamento que está tomando no le está haciendo, entonces es su obligación del colega que lo está viendo derivarlo. A un neurólogo epileptólogo, porque aquí en Lima hay todo. O sea, ¿por qué tienes que...? Estamos hablando de Jesús María, que digamos, o sea, no es tan grave, por Dios, o sea... Simplemente... Entonces, señora, insista un poquito y si no, cualquier cosa a través de nuestras redes sociales vamos a tratar de darle una mano, un apoyo para poder conseguir el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas una cita adecuada en el momento oportuno. Ahora, una crisis convulsiva no necesariamente quiere decir epilepsia.
Eso tengo que tenerlo en claro, ¿no es cierto? Eso es claro, o sea, no estigmatice a la señorita y que ella esté tranquila, relajada, que trate de hacer su vida normal y póngale usted, si está en tratamiento, la posibilidad también de identificar a los pacientes epilépticos puede ayudar, pero primero necesita no solo la crisis convulsiva, sino el nombre y apellido de la enfermedad. O sea, primero hay que llegar al complejo, difícil diagnóstico de una crisis convulsiva. Ha convulsionado una vez. Eso no necesariamente es epilepsia. ¿De acuerdo? Por favor, entonces por eso es que yo le sugiero que acuda a un médico epileptólogo. En este caso estamos con el doctor Yeli Mercaucha, que estoy seguro la va a poder atender. Pero que siga yendo al trabajo. A eso me refería. A eso me refería. Que siga yendo en cada empresa va a haber pacientes que tienen epilepsia, pero están escondidos, calladitos. Eso está mal. O sea, de repente desde el médico ocupacional que cada empresa tiene que entrenarse en estas enfermedades. De repente, pues no lo vas a mandar a hacer un trabajo de altura, pues, ¿no? Claro, o sea, arréglame el cable de una torre de 60 metros, ¿no? O sea, claro. Entonces, pero el paciente tiene derecho, o sea, el paciente con epilepsia tiene el derecho, y salió una ley, o sea, tiene el derecho de trabajar. Hasta podría ser presidente, señora. Claro, presidente, pues ahora creo que entre broma cualquiera puede ser, ¿no? Entonces, bueno, la salud mental, como le digo, estamos mal, ¿verdad? Jackie del Callao nos pregunta y nos dice, doctor, ¿la epilepsia es tratable o controlable completamente? Por supuesto que sí, para eso nos preparamos. Qué bueno lo que has dicho, caramba. Por eso nos preparamos, por eso están los especialistas, por eso operamos la epilepsia, es porque el paciente puede controlar sus crisis y puede reintegrarse a trabajar a la sociedad, a mejorar la calidad de vida. O sea, los pacientes con epilepsia son pacientes normales que pueden realizar sus trabajos, pueden tener hijos, pueden ir a la universidad, pueden reintegrarse a la sociedad, pero con los medicamentos adecuados. De 100%, 80% están libres de crisis con los medicamentos. Ese 20% están maltratados o tienen una lesión que hay que operarla. Así de simple. O sea, hay que estudiar al paciente, no hay que tenerlo ahí, no, que tiene epilepsia, déjalo ahí. O sea, estamos mal. Hay cosas, además, amigos, tengo que decir, lo que es importante, que son los que se conocen como gatillos. Hay gatillos, ¿ya? El consumo de drogas es un gatillo. El consumo de alcohol es un gatillo. Entonces, si tomas medicinas para la epilepsia y encima tomas o estás dispuesto o predispuesto a otros vicios, pueden anular el efecto del tratamiento y eso generar crisis más permanentes que lo que debería ser lo habitual. Hay un cambio de vida que uno tiene que tener. Me hace acordar de un paciente, el señor Julio, de Paita. Es mi gran amigo, ¿no? Le operamos de un tumor temporal, de un meningioma, que es un tumor benigno. Un benigno, sí. Entonces, pero él es campeón en natación a su edad, tiene 74 años. Ajá. Es de Paita y le ha ganado a todo el mundo, ¿no? Entonces, internacional, ¿no? Entonces, me dice, doctor, ¿y ya puedo tomarme un poquito? Yo, claro, puedes brindar, ¿no? Si estás con tu medicación, pues un poquito de vino no pasa nada, un sorbo no pasa nada, salud y ya, y nada más. Se tiró una borrachera de que yo te dije poquito, menos mal que no tuvo crisis. Bueno, ya no tiene. Bueno, lo que pasa es que son gatillos. Y entonces ya no estaba compitiendo, ya más de un año, casi 2 años sin nadar. Y recién me dice alegre, se va a buscarme y me dice, doctor, he ganado, me dice, están con sus copas, sus medallas, he ganado otra vez. O sea, mire, 74 años, o sea, normal. Operamos 2 pacientes de 70 años justo del lóbulo temporal también, y las pacientes están libre de crisis. Entonces, como usted dice, hay que tener también en cuenta estos desencadenantes. O sea, ¿qué cosa le desencadena al paciente? Es que se queden pues toda la noche despiertos. Ese paciente pues le va a dar crisis. Claro, eso es otra cosa que me olvidé de decir. El insomnio también es un gatillo.
El insomnio también es un gatillo. El cerebro tiene que descansar, amigo, y descansa durante el sueño. Si usted no duerme y encima está tomando otro tipo de pastillas y todo eso, también es un gatillo. El estrés laboral también es un gatillo. Vamos a ir. ¿Qué tipos de tratamiento existen para la epilepsia? El tratamiento con medicamentos. Ajá. Que son cada vez mejores además, ¿no? O sea, sí. Cada día hay medicamentos que afectan mucho menores efectos secundarios y menos tolerancia al manejo del tratamiento. Así es, entonces, hay por la parte de medicación, que es un 80% que controlan las crisis, están libres los pacientes, si llevan a la hora. Si se tiene que tomar un medicamento 8 de la mañana y es cada 12, 8 de la noche, no estar a la hora que me acuerdo. Entonces, si se olvidan los medicamentos, también es un desencadenante. Si olvidaron los medicamentos, bueno, hoy día me hace daño la pastilla, el medicamento, no lo voy a tomar. Desencadenante y que puede llegar a... El abandono de la terapia es, ¿no es cierto? Puede llegar a cuidados intensivos. Okay. Perfecto. Otra pregunta. Celia de Huaraz. Mi hijo tiene 6 meses, se ha caído de la cuna y convulsionó. ¿Qué debo de hacer, doctor? Bueno, si tuvo crisis, se quedó dormido, perdió la conciencia, lo que hay que hacer es que puede que se haya fracturado o tiene que llevarlo a un hospital para que le hagan una tomografía, ¿no? Una tomografía que no se recomienda mucho a los niños, pero en este caso es obligatorio porque puede que esté sangrando, ¿no? Ahora, que de la cuna se caiga y tenga convulsión está un poco difícil. Puede que haya estado teniendo crisis, se cayó de la cuna, puede ser. Entonces sí hay que tener bastante cuidado con ese caso, ¿no? Que tiene que verlo el neurólogo o un neurólogo epileptólogo o el neuropediatra especialista en epilepsia. Otra pregunta, Griselda, sufro de epilepsia, tengo 28 años, ¿por qué me han derivado al psicólogo? Al psicólogo. Todos los pacientes que sufren con esta condición, siempre hay de por medio problemas psicológicos, que esto va empeorando. Si va empeorando el paciente, está teniendo una ansiedad, está teniendo de repente crisis que no puede aguantar o de repente tiene una crisis no epiléptica, ¿no? Una crisis que no es epilepsia. Entonces el que tiene que verlo en sí es el neuropsicólogo para que le haga una evaluación completa neuropsicológica y de repente requiere un tratamiento psicológico para mejorar, porque es un desencadenante la parte emocional, como el doctor lo dijo, ¿no? Es un desencadenante, entonces es necesario ir al psicólogo para poder también, de repente algo más tiene que el colega lo vio y le dijo que de repente tiene una depresión, tiene un trastorno de ansiedad, no duerme, está llorando con facilidad, no quiere tomar los medicamentos, está muy triste por su misma condición, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, Aurora. ¿La epilepsia tiene una edad específica donde se manifieste? No hay una edad específica. No hay una edad específica, puede ser neonato, puede ser ya en la niñez, puede ser en la adolescencia, la adultez, la vejez. Perfecto. Otra pregunta, Mireya. Doctor, mi hija tiene quistes en el cerebro. ¿Estos quistes afectarían su aprendizaje en mi niña? ¿Cómo se sacan estos quistes? Gracias por la respuesta. Bueno, quistes es una palabra bastante amplia, ¿no? Hay quiste aracnoideo, hay quistes por el parásito. Si se está refiriendo a los quistes del parásito, a la cisticercosis, bueno, que mal, a veces lo hemos llamado por años mal, que le dicen triquina. La triquina no es otro parásito, es la cisticercosis. Puede ser, si es de cisticercosis, tiene que recibir un tratamiento antiparasitario, generalmente el albendazol, pero lo que se hace generalmente es hospitalizado. Y tiene que acudir lo más pronto a neuroinfectología, ¿no? O un neurólogo para que le dé el inicio de tratamiento. Y puede afectar en el futuro, si tiene crisis, sí. Pero perfecto. Entonces tenemos que darle un tratamiento lo más antes, ¿no? Perfecto. Ahora si nos estamos refiriendo al quiste aracnoideo que nació ahí un quiste y no está haciendo nada, no tiene por qué. Los quistes aracnoideos, tengo muchas consultas de quistes aracnoideos ahí en el instituto o en el consultorio particular. El paciente viene y dice, ¿sabe qué? Me quieren operar del quiste, pero el paciente no tiene nada. Generalmente tiene un dolor de cabeza o tiene crisis. Entonces, los quistes aracnoideos que crecen, es algo benigno.
se relacionan. No es que el quiste le está produciendo la epilepsia o el dolor de cabeza. En algunos sí, porque van creciendo. Generalmente no hace nada. Ahí nació, con eso se creció y no. Pero sí se relacionan. No sé por qué hay una relación, yo hasta ahorita no sé por qué. No, tiene una relación que si yo veo un quiste aracnoideo, le digo, no, mira, me vas a hacer un electro, hazte una resonancia adecuada, te va a ver el oftalmólogo, me dice, pero ¿por qué el oftalmólogo? Porque ese quiste puede estar generando un tercer espacio y generando una hipertensión endocraniana. Y también tiene que hacerse un electroencefalograma, porque muchos de estos pacientes se relacionan con la epilepsia, se relacionan, no lo producen. Perfecto. Vamos a terminar esta entrevista con algunas recomendaciones finales, doctor, para la gente que tiene este diagnóstico. Bueno, mis recomendaciones es que no tengan temor si tiene alguien epilepsia. Ahora es más fácil, ya lo entienden. Si está en una empresa, tiene que trabajar, tiene que no estresarse porque es un desencadenante. Y la epilepsia se trata, se puede tratar, bien con medicamentos o bien con cirugía, pero se trata, se controla o se cura definitivamente dependiendo del tipo de epilepsia. Perfecto, doctor Jeremy Caucha, muchas gracias por la visita hoy día. Tan interesante la consulta. Encantado siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias.